Mateo 7, capítulo 7, versículo 1 al 5. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén, hermanos. Es la palabra del Señor. Podemos tomar nuestros lugares. Hermanos, con Mateo 7 comenzamos una nueva sección en el Sermón del Monte. Recordemos que hemos estado en diferentes secciones. Hemos hablado en primer lugar de lo que es un cristiano en esencia, o sea, las bienaventuranzas. ¿Qué es un cristiano? Después hemos pasado a ver cuál es la relación entre el cristiano y el mundo. El mundo los persigue, pero los cristianos son sal y luz para este mundo. Además, hemos visto la relación que cada cristiano tiene con la ley de Dios. El cristiano no está libre de la ley de Dios, sino capacitado por el Espíritu Santo para obedecerla y andar en verdad, no solo en la letra superficial, sino en el espíritu de la letra. Además, hemos visto en otra sección que el cristiano debe vivir su vida piadosa, sus deberes como la oración, el ayuno y la caridad, a la luz de que el Padre es quien los ve. No deben preocuparse por quedar bien ante los hombres, sino que deben luchar por ese sentimiento hipócrita de quedar bien ante los hombres. Y lo último que habíamos estado viendo es el cristiano en relación con las riquezas de este mundo, la codicia, el afán, las preocupaciones por las necesidades básicas. Ahora nos introducimos a esta sección, en Mateo capítulo 7. Debemos confesar que es difícil encontrar el tema unificador de todo el capítulo 7. Hasta el momento, estudiando algunos comentarios, creo que el tema unificador que propone el doctor Martin Lloyd-Jones es el más acertado. Él dice que el tema unificador de Mateo 7 es juicio. Juicio. Y aunque es necesario darnos cuenta que algunos textos no parecen embonar tan correctamente en esto, es verdad que sí es un tema principal, pues los primeros versículos hablan de nuestro juicio para el prójimo. El versículo 6 habla sobre el balance de nuestro juicio. Después se nos enseña a juzgar por los frutos a los falsos profetas, para después terminar de hablar con el juicio y del juicio final. Así que aunque podríamos más adelante modificar el tema unificador después de más estudio, creo que sí es un tema principal: juicio. El juicio de Dios, el juicio que el creyente debe hacer hacia los falsos profetas y la moderación de su juicio para con su prójimo. Hermanos, no cabe duda que el Sermón del Monte ha sido llamado como uno de los textos en toda la Escritura
más escudriñadores. Uno de los textos que más expone el pecado, no solo de los hombres en general, pero particularmente de los cristianos. Es un texto como una espada aguda. El Sermón del Monte es un espejo muy claro que nos ayuda a ver nuestras imperfecciones. Y si esto es verdad del Sermón del Monte, el capítulo 7 cierra con broche de oro, mis hermanos. Si esto es verdad del capítulo 5, 6, el capítulo 7 cierra con broche de oro en cuanto a un juicio, en cuanto a examinar el corazón de sus discípulos y el corazón de los que dicen ser sus discípulos. Así que debemos permitir, al entrar al capítulo 7, hermanos, que la palabra examine nuestros corazones. Porque cuando somos expuestos a la palabra, Dios no solo nos da la capacidad de ver nuestros pecados, sino que nos da la gracia para poder limpiarnos de ellos. Hermanos, teniendo esto en mente, podemos introducirnos a el texto del día de hoy. Aunque hemos leído los primeros 5 versículos para entrar en el contexto de este capítulo en general, sin embargo, solo nos quedaremos en el primer versículo que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermanos, es necesario. Parecen unas pocas palabras. 8, 7 palabras que vamos a escudriñar el día de hoy. Pero ciertamente es necesario porque es un tema de suma importancia. Debemos detenernos, hermanos, el suficiente tiempo para conocer con la mayor exactitud qué es lo que el Señor nos está prohibiendo. Porque el Señor está diciendo: no juzguéis. Pero si no interpretamos correctamente este texto, caeremos en prácticas como iglesia y como cristianos en lo particular graves, que pueden poner en peligro la santidad de la iglesia, la unidad de la iglesia, la estabilidad de la iglesia, o en peligro nuestra misma firmeza en la doctrina. Así que es necesario que nos detengamos en esto, en primer lugar, por lo que acabamos de mencionar. Pero en segundo lugar, debemos detenernos en este texto por causa de que este es un pecado común entre los cristianos. El juicio es un pecado común entre los cristianos. Y no solo es un pecado común, hermanos, es un pecado que hace sumo daño. Es un pecado como hiel. Es una mosca en el perfume del perfumero que echa a perder bastante, sino la totalidad. Debemos meditar lo suficiente en este texto para ser agudos e identificar en nuestro propio corazón si somos de los que hace este juicio que daña la iglesia, la familia, nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que aunque tenía la intención de ver los primeros 5 versículos, meditando en esto, fue necesario que nos detengamos en el primer versículo solamente. No juzguéis. La mente posmodernista, hermanos, en nuestros días, levanta esta frase como su estandarte en cuanto a todas sus relaciones con el mundo. Si hay algo que gobierna su filosofía de vida es: no juzguéis. Es más, entre los
ateos de nuestros días, o los que dicen ser ateos, porque no lo son, aunque aborrecen el cristianismo, suelen citar este texto para cuando un cristiano viene y le dice: ¿has pecado contra Dios? ¿Has violado sus mandamientos? Y como si tuvieran un as por debajo de la manga, lo sacan y dicen: no juzguéis. ¿Qué no dice tu Biblia que no juzguéis? ¿Por qué entonces vienes y me juzgas? Esto es algo común en nuestros días. La gente de hoy en día levanta su bandera de tolerancia para ser intolerantes con los cristianos, o con todos aquellos que levanten un estándar absoluto de verdad, o sea, los cristianos. Hermanos, esto no es un gran problema en realidad. Digo, es un problema para compartir el evangelio en ocasiones, pero en realidad no es algo que nos sorprende. En realidad no es algo que nos espanta. El mismo Adán, desde sus primeros días de existencia, se levantó en contra de la verdad de Dios y prácticamente dijo: ¿quién eres tú para que juzgues entre nosotros lo que es bueno y es malo? Es algo que con lo que el hombre fue tentado en su estado de inocencia, y que a partir de ese tiempo ha gobernado la mente y el corazón de la humanidad. ¿Quién eres tú que juzgues? ¿Sabes qué era la intención de Babel? ¿Sabes cuál era la intención de Babel? Decir: en esta ciudad los hombres juzgan y tú no, Dios. Por eso baja Dios y juzga, confundiendo a los hombres, dándoles diferentes lenguas. Hermanos, esta actitud no nos sorprende. Esta actitud no nos sorprende entre los incrédulos. Esta actitud nos sorprende entre los que dicen ser cristianos. No juzguéis. Y alguien dice: sí, pero es bíblico. El problema es que a veces tomamos las palabras del Sermón del Monte, no juzguéis, y en vez de interpretarla a la luz de la Escritura, la usamos como un estandarte, y con toda la influencia que el posmodernismo ha hecho en nosotros, tratamos de entonces vivir así. ¿Quién eres tú, cristiano, para que me juzgues? Hermanos, el Señor no está hablando en primer lugar para los que dicen ser ateos. En Mateo 7:1, el Señor está hablando en primer lugar a sus discípulos y les está diciendo: no juzguéis. La pregunta es: ¿qué significa? ¿Qué quiere decir por no juzguéis? ¿Qué es lo que el Señor tiene en mente? ¿Acaso el Señor les está animando a los discípulos que no ejerzan su discernimiento y que no hagan ningún tipo de juicio? ¿Acaso les está dando la indicación a sus discípulos que en la iglesia no deben juzgar a unos entre cristianos y no cristianos? ¿Acaso les está animando a que se pongan siempre en medio y no sean de los que se levantan con estándares absolutos? ¿Acaso les está animando a que no sean de los que disciernen la sana doctrina, de los que disciplinan en la iglesia? Tenemos que responder con un enfático no. Cuando el Señor dice no juzguéis, no está prohibiendo todo tipo de juicio. Ahora, puede haber alguien aquí que al estar escuchando esto puede estarse preguntándose en su mente: ok, tú estás diciendo que el texto dice no juzguéis, pero después nos enseñas que el texto no dice lo que quiere decir, o sea, que el texto dice que podemos juzgar. No es lo que estoy diciendo. El texto dice lo que quiere decir. La pregunta es: ¿cuál es el alcance de este no juzguéis
Tenemos que delimitarlo. Tenemos que ser precisos en definir cuál es el alcance de esto. Porque tan solo al decir no juzguéis, ya se está haciendo un juicio. Porque alguien está discerniendo que alguien está juzgando. Ya está habiendo un juicio. ¿Cuáles son, hermanos? Y amigo, esto lo debes aprender para conocer aún las mismas escrituras. ¿Cuáles son las dos reglas de interpretación por excelencia para conocer lo que un texto quiere decir? Primer regla, contexto. Segunda regla, la analogía de la fe. O sea, comparar la escritura con las mismas escrituras. Teniendo esto en mente, podemos discernir qué quiere decir el Señor con no juzguéis y qué no quiere decir con eso. Primer lugar, contexto. Contexto. Ya solo por avanzar 5 versículos, podemos ver que el Señor no nos está prohibiendo todo tipo de juicio. Vean el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vean eso. En el versículo 6, el Señor les va a instruir de que deben ser juiciosos en discernir entre los cerdos y los perros para no echarle las perlas. ¿No es el tiempo de ver qué quiere decir esto y qué significa? Tomaremos un sermón más adelante para escudriñarlo. Pero vean, dice el Señor, no juzguéis, y después les dicen, juzguen quién es un perro y un cerdo para que no le echen perlas. Ok, entonces, el Señor no está delimitando que no podemos juzgar entre los que se oponen rudamente al Evangelio y los que no se oponen. Ahí hay un juicio. En segundo lugar, vean versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, quien vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hijos de los abrojos? ¿Hijos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Vean eso. Versículo 1 dice, no juzguéis, pero versículo 15 al 20 dice, sean muy precisos en juzgar a los falsos profetas. ¿Cómo? Por sus frutos. Ustedes, mis discípulos, han sido bendecidos con el Espíritu de Dios que les ayuda a identificar mis palabras. Y en su peregrinaje se encontrarán con falsos profetas, pero mi Espíritu les ha sido dado para que puedan hacer juicio e identificar que esas no son mis palabras y se aparten de ellas. Entonces, solo avanzando unos versículos vemos que no juzguéis tiene ciertas limitaciones. No todo juicio, hermanos, no todo juicio nos está siendo prohibido. No todo juicio nos está siendo prohibido. Ahora vayamos con nuestra segunda regla de interpretación, clave para saber lo que dice, lo que significa un texto. O sea, comparar las escrituras con la misma escritura, o también llamado la analogía de la fe. Algunos dirían a la luz de este texto, hermanos, no deben juzgar a los que cometen pecado en la iglesia, porque el Señor dijo, no juzguéis. Algunos consideran incorrecto que la iglesia discipline dentro de la iglesia. Que la iglesia discipline los pecados de los miembros
que pertenecen a ella. Y consideran la expulsión como la actitud más anticristiana que pueda haber. Cuando escuchan que la iglesia está disciplinando el pecado de un hermano, o que está expulsando a otro por su persistencia en el pecado, o algunas veces excomulgando a los que causan división, se espantan y dicen: esta iglesia no tiene el amor de Cristo, porque Cristo dijo: no juzguéis. Oh, hermanos, pero no hay nada más lejano a la verdad. No hay nada más lejano a la verdad. Y no tengo que abundar mucho en esto, pues nuestro hermano Joseph les dio 10 predicaciones respecto a la disciplina de la iglesia. Y solo les recuerdo, hermanos, lo esencial en cuanto a este punto. Alguien dice: es anticristiano, es falto de amor juzgar el pecado en la iglesia. Eso, o es alguien que en verdad está muy cegado, o es alguien que nunca agarra su vida. Porque uno solo tiene que leer el Evangelio de Mateo para darse cuenta que la iglesia no solo puede juzgar el pecado, debe juzgar el pecado. Debe juzgar el pecado. Si tu hermano peca contra ti, y algunos textos en el griego, al menos algunos, parecen decir: si tu hermano peca, ve y repréndele. Si peca contra ti, repréndele. Pero si tu hermano peca y tú lo ves, repréndele. Si se arrepiente, que sea restaurado. Si no se arrepiente, que sigan los pasos de la disciplina hasta que lo tomes como gentil y publicano. Duras palabras, ¿no es verdad? Duras palabras. El Señor instruye en Mateo 18 que la iglesia debe hacer juicio para poder discernir que si uno, llamándose cristiano, vive practicando el pecado, debe llegar al punto hasta que lo considere gentil y publicano, si no se arrepiente de su maldad. Algunos dicen: pero que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Es verdad, ninguno de nosotros está libre de pecado, pero el Señor nos manda a disciplinar los pecados que los miembros cometen públicamente, o aquellos que practican aunque sean secretos. Cuando es práctica, el Señor no manda a la iglesia que discipline cada caída del cristiano. El cristiano cae. El Señor manda que se discipline a aquellos que viven practicando el pecado. Otros piensan que a la luz de Mateo 7:1 no está bien que se diga desde el púlpito o en las enseñanzas que algunos hombres son herejes. Que algunos hombres son herejes, o sea, que niegan doctrinas esenciales para la salvación. Por ejemplo, la justificación por la sola fe. Pero hermanos, Pablo dice en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Oh, cuánta convicción falta en los púlpitos de hoy en día para decir con toda libertad a los hombres que se oponen públicamente al evangelio de Cristo. Cuánto valor falta para llamarles por su nombre herejes. Hermanos, pero el Señor manda a los ancianos, pastores y obispos de la iglesia que tengan cuidado de sí mismo y de la doctrina, porque haciendo esto se salvarán a sí mismos y a los que le oyeren.
Oh, cuánta diligencia debe haber para que no penetre en la falsa doctrina, la mala doctrina, y afecte así a muchos. Y no solo los líderes de la iglesia están llamados a ejercer este discernimiento, sino todo cristiano. Todo cristiano debe crecer, debe ejercitarse en la doctrina para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es del Señor. Ahora, no estoy hablando que desde el púlpito se hable y se discrimine a todos por herejes, solo porque no están de acuerdo a todas sus convicciones, pero las doctrinas esenciales que no pueden ser concedidas, no pueden ser puestas como opcionales a la luz del Evangelio. También es común, y algunos dicen que a la luz de Mateo 7:1, no está bien que la iglesia haya tanta exhortación. No está bien que la iglesia sea exhortadora. Porque, hermano, cuando me estás exhortando, eso quiere decir que me estás haciendo juicio. Oh, pero ¿qué dice Gálatas 6:1? Gálatas 6:1 dice: si alguno es descubierto en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Eso quiere decir que un cristiano debe ejercitar su juicio si en lo que está practicando es una falta, es un pecado, para poder restaurarle. El cristiano, según Tesalonicenses, está llamado a exhortarse. Hermanos, si la exhortación es incorrecta porque es juicio, todas las epístolas del Nuevo Testamento son juicios. Todas son exhortaciones. ¿Qué dice Hebreos? Examina tu salvación. Examina si estás en la fe. Filipenses lo repite. 1 Corintios 15 lo dice. Examina si estás en la fe. Hebreos 10 dice, aquellos que están manteniendo una vida alejada de la iglesia, exhórtales, porque aquel día final se acerca. Oh, hermanos, la exhortación es algo vital de la iglesia, y Mateo 7:1 no la puede prohibir, porque según la analogía de la fe, otros textos la promueven. ¿Qué es la analogía de la fe? ¿Y cuál es el principio de la analogía de la fe? El principio es este. La Biblia es la palabra de Dios. Dios no se puede contradecir. Por tanto, lo que enseña en un lado no puede contradecirse en otro. Y si el Señor habla de disciplina eclesiástica, habla de exhortación, habla de discernir y juzgar a los que son falsos profetas, entonces, cuando el Señor dice en Mateo 7:1, no juzguéis, no puede significar ninguna de esas cosas. El Señor no nos está restringiendo nada de esto. Concluimos entonces, a la luz del contexto inmediato y a la luz de algunos textos a través de la Escritura, que no todo juicio está prohibido. Es más, lo digo de la siguiente manera: el cristiano debe ejercer su discernimiento al hacer juicios precisos y no dejarse llevar por el emocionalismo cuando se tiene que hacer disciplina eclesiástica, no dejarse llevar por aparentar bien a todos los hombres y no denominar herejía lo que es herejía, y no tener temor a exhortar cuando el caso lo amerita. Hermanos, vean esto, lo digo de la siguiente manera para que sea lo más claro posible. Un cristiano que no ejerce este tipo de juicios es un cristiano en inmadurez. Es un cristiano en inmadurez. Hebreos 5 dice que hay algunos que por no haber ejercitado sus sentidos, su discernimiento está atrofiado, porque no lo han puesto en práctica. Ahora, es normal, creyente nuevo en la fe,
que tu discernimiento hasta este momento, que tienes poco en la fe, no sea quizá lo más preciso. Pero por la gracia de Dios tienes discernimiento en el cual debes crecer. Lo impresionante es que algunos que llevan años en la fe llegan a demostrar, o podemos llegar a demostrar, menos discernimiento que los que han apenas nacido en la fe. Y esto se debe a un atrofiamiento de nuestros sentidos por la falta de uso. Mis hermanos, cuando el texto dice no juzguéis, en primer lugar debemos aclarar que el Señor no nos está animando a que no juzguemos absolutamente nada. El Señor no nos está llamando a que nos volvamos hombres ciegos que no pueden discernir entre lo blanco y lo negro, que no pueden discernir el bien del mal, lo santo de lo pecaminoso, lo justo de lo injusto, la sana doctrina de la falsa, el verdadero predicador del falso. Oh hermanos, debemos ser cristianos que tienen su discernimiento afilado para estas cosas. ¿Sabes? Muy afilado para todas estas cosas. Para discernir cuando es necesario exhortar y cuando es algo que no es exhortable. Debemos ser precisos. No debemos ser los que exhortan simplemente por exhortar, sino precisos. Un buen exhortador no es el que exhorta mucho, sino el que exhorta cuando es debido, cuando es adecuado, cuando tiene textos que lo respaldan, no cuando son sus opiniones o gustos. Debemos ser precisos, agudos. Hermanos, debemos manejar la doctrina sabiamente, poder dar la defensa de la fe, poder refutar a los falsos hombres. Habiendo dicho esto, entonces, ¿qué es lo que sí está prohibiendo el texto? Hermanos, ¿qué es lo que nuestro Señor sí está prohibiendo? Esta es mi respuesta corta. Lo que el Señor está prohibiendo es aquel tipo de juicio, en primer lugar, injusto. En segundo lugar, desmedido. En tercer lugar, inmisericordia, sin misericordia. En tercer lugar, apresurado. En quinto lugar, desbalanceado. El Señor está prohibiendo ese juicio injusto, desmedido, sin misericordia, apresurado y desbalanceado. El Señor está tratando una actitud del corazón de uno que es hipercriticón, hipercrítico. He usado esta palabra para no estar hablando de juicio bueno y juicio malo. Cuando hable del juicio, estoy hablando del buen juicio. Cuando hable de hipercrítica, estaré hablando del mal juicio. ¿Cómo podemos delimitar? Vean esto, hermanos. Lo que vamos a tratar de hacer en esta breve exposición en el tiempo que nos resta, será tratar de delimitar el círculo. Ya hemos puesto adentro del círculo las cosas que sí deben ser juzgadas. ¿Sí, hermanos? Sí deben ser juzgadas. Y no debemos ser cobardes para no juzgarlas. Debemos ser prestos para hacerlo, por amor de la gloria del Señor, el bienestar de su iglesia, la restauración del pecador. Ya hemos puesto las cosas dentro del círculo. Ahora dibujemos bien la línea para que sepamos dónde es donde no podemos pasar. Dónde es donde si juzgamos se vuelve crítica, injusta, pero dónde es cuando juzgamos se vuelve correcta. Para entender bien este pasaje es necesario que veamos Mateo 5:20. Mateo 5:20.
porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hemos insistido que el sermón del monte es primariamente para sus discípulos, pero en mucho de lo que el Señor está exponiendo, hermanos, para enseñarle a sus discípulos cómo se deben comportar, lo está contrastando con los escribas y fariseos. Entonces, no juzguéis, tiene como base, como trasfondo, la actitud hipócrita de juicio de los escribas y fariseos. Recordemos esto. Cuando habló del ayuno, ¿a quién puso cómo no se deben comportar? Como los escribas y fariseos, que demudan su rostro para que todos se enteren que ayunaron. Cuando oran, no deben orar como los escribas y fariseos, que aman orar en las esquinas. Cuando dan caridad, no deben tocar trompeta para que todos se enteren. Cuando juzgan, no deben juzgar como los escribas y fariseos. Deben juzgar, pero no como los escribas y fariseos. Y hermanos, oren al Señor, oremos al Señor que nos muestre nuestro pecado en esto. Porque debo confesar que este texto es una espada tan aguda que ninguno de nosotros quedamos libres de esto. Todos somos convencidos de una actitud de juicio para algunos o para con muchos que es incorrecta y pecaminosa delante de Dios. Así que, aunque la palabra puede llegar a ser incómoda para nuestros corazones por un momento, tiene fruto si ésta nos limpia de esta actitud. Porque como he dicho, cuán dañosa es esta actitud si reina en una iglesia. Quiero traer a su memoria un ejemplo clave para saber cómo es esta actitud juiciosa farisaica. ¿Recuerdan al fariseo y al publicano? Dos hombres subieron a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la actitud de juicio que el Señor está exhortando. Los fariseos crearon una religión, crearon un sistema cruel, duro, áspero, juicioso contra todos los hombres. Vean las palabras tan duras, hermanos. Vean qué juicio. Este hombre solo miraba de lejos al publicano y en su corazón el juicio, la espada que se erguía dentro de él era: gracias porque no soy como ese vil pecador. Gracias porque mi espiritualidad es mayor que la de él. No soy adúltero ni aún como este publicano. Esta actitud que el Señor está tratando aquí, como lo he dicho, es el espíritu hipercrítico. Miren esto, miren al hombre publicano.
Aquel que solo está esperando encontrar una falta en su prójimo. No es uno que iba caminando y descubrió una falta de su hermano. Iba caminando su vida cristiana y providencialmente le tocó encontrar una falta de su hermano. No es uno que va caminando con la lupa para ver dónde encuentra las faltas de sus hermanos, de sus prójimos. Es uno que, al contrario de lo que dice 1 Corintios 13, el amor todo lo espera, nada espera. Está apresurado. Él quiere encontrarlas. Él quiere saber cuáles son las fallas para poder apuntarlas agudamente. ¿Y sabes por qué muchas veces? Para poder sentir la grandeza de Él. Es más, algunos son tan juzgones que juzgan diciendo, qué bueno que yo no soy juzgón como ese. Qué bueno que yo no soy así de juicioso como ellos. Es uno que juzga con el deseo de levantarse el cuello y de sentir que es espiritualmente mayor. Quiere escuchar, quiere ver, quiere gustar para saber y poder criticar. El espíritu hipercrítico no solo busca el error, se complace al encontrarlo. Miren esto, hermanos. El juicio correcto, cuando ve el pecado, no se echa para atrás y dice, ok, vamos a ser misericordiosos, ¿quién está libre para aventar la primera piedra? No hay que juzgarlo, hay que ser benevolente. No, el espíritu de juicio correcto ve el pecado y lo juzga, pero ¿sabes? Se lamenta de haberlo encontrado. ¡Oh, cómo anhelaba su alma que no le hubiese ocurrido así! Su alma esperaría que su amado hermano no hubiera caído en ese pecado. No se jacta, no se goza, se duele. Le lastima saber que su hermano ha sido atrapado por las garras del pecado. Oh, pero ¿cómo se alegra? ¿Cómo se alegra de haberlo encontrado? ¿Cómo se regocija de saber del que peca? Otra característica del espíritu hipercrítico es que llega a elevar las cosas sin importancia a cosas de altísima dignidad para poder criticar. Acompáñenme a Romanos. Romanos capítulo 14. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, nada para el que piensa, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque Cristo murió. Hermanos, Pablo va a exhortar a los cristianos de Roma que no pongan cosas periféricas en alta estima, de tal manera que lo que ellos levantaron como alto solo sea para ellos, pero eso les permita criticar a los demás. Voy a poner algunos ejemplos claros.
prácticos o más bien de acuerdo a nuestras circunstancias para entender lo que estaban haciendo ellos. Para algunos de nosotros o para algunos de los que están aquí, tener una televisión es algo que no es lo mejor. Quizá porque en su vida pasada fueron adictos a ciertos pecados o a la diversión que pasa ahí. Y ustedes saben que eso los puede distraer. Sin embargo, no debemos hacer lo que para ti es inmundo, un estándar por lo cual, dado que para mí tener televisión no es correcto, y encuentro a uno en su casa que tiene una televisión, entonces juzgo que ese hombre está mal. Entonces juzgo que no anda conforme a la piedad. Ahora, yo no estoy diciendo que la Biblia no delimite lo que debemos ver, pero no porque delimite, nosotros podemos levantar esto que para nosotros es de tal manera como un estándar absoluto. Y hermanos, uno puede caer tan continuamente en estas cosas, de poner preferencias. Voy a poner algunas absurdas para que cada quien la aplique a lo que cree que pueda estar elevando como muy alto y que eso le permita, como los demás no lo estiman así, eso le permita criticarlo. Eso le permita, mira, él no hace esto. Hermanos, así eran los fariseos. Así eran. No obedecían la ley del Señor, pero si no lavas tus manos antes de comer, te hemos agarrado que no andas conforme a Dios, dice el Señor, porque andan en las tradiciones de los hombres. Ustedes quebrantan la ley de Dios por andar en las tradiciones de los hombres. Dice algo semejante Pablo en Romanos. Ustedes quebrantan el amor de Cristo cuando juzgan a sus hermanos de acuerdo a sus preferencias. Para alguna mujer quizá es más piadoso. Dije que esto era absurdo. Y es el propósito que sea absurdo para que cada uno la aplique a su necesidad. Pero para alguna mujer puede ser amarrarse su cabello y hacer una trenza o una coleta en su cabello, y para ella es demasiado inmundo. Por lo tanto, cuando viene a la iglesia y ve a varias con el cabello amarrado, declara inmundicia sobre ellas. Oh, hermanos, parece sonar a veces hasta chistoso, pero mucha de nuestra crítica continua puede venir de cosas que son preferenciales. Yo no digo que el Señor no diga ciertos aspectos de nuestra modestia, cómo debemos vestirnos y demás, pero hay dentro de ese círculo, hay algo que podemos juzgar. Pero hay un círculo más amplio donde no podemos meter. Otra característica del espíritu hipercrítico es que siempre tiene razones para pensar mal. Hermanos, ¿quieres saber si tienes un espíritu hipercrítico? ¿Quieres saber si estas palabras el Señor las dijo porque conoce nuestros corazones? Ve esto, siempre piensa mal. Yo creo que entre hermanos nosotros podemos exhortarnos cuando uno está faltando a la iglesia. Digo, bueno, no creo yo, es lo que dice Hebreos 10, ¿no es verdad? Pero imagínense, para poner un ejemplo de qué es un espíritu hipercrítico, imagínense que hay un hermano que todos los domingos llega siempre puntual, nunca falta. Es de los hermanos más fieles en la iglesia para las reuniones. ¿Y saben qué? Un domingo no llega a la oración a las 10 de la mañana. Y el hipercriticón empieza a decir en su corazón, quizá se fue a desayunar y por eso no vino. Pero resulta que a las 11 tampoco llegó y nos acordamos que hoy era la final entre Chivas y el América.
¿Y sabes qué pasa cuando dan las 11:10 y ya se paró el pastor al frente para llamar a la congregación, convocar a la congregación a adorar? Él ya formuló en su mente, seguro no vino porque se fue a desayunar temprano para después irse al estadio y deshonrar el santo día del Señor. Esperamos la próxima semana que el pobre estaba en la cama enfermo, viendo la predicación por la televisión. Ese es un espíritu hipercrítico, hermanos. Siempre piensa mal, siempre piensa mal. Apenas el pobre hombre da un paso y ya formuló 10 hipótesis por las cuales caminó hacia esa dirección. Oh, hermanos, ese es un espíritu juicioso, injusto, desbalanceado, inmisericordia. Ese es un espíritu que daña la iglesia de Cristo, daña tu familia. Y a veces uno se puede preguntar, ¿y por qué mi hijo es tan agudo para criticarme? Es que ha aprendido en su casa. Hermanos, redefino esto. Nuestros hijos deben aprender a juzgar el pecado correctamente. Nuestros hijos deben aprender a juzgar la sana doctrina desde pequeños, y a sus 5 años, 6 años, 7 años, 9 años, poder tener un conocimiento general de las Escrituras para poder escuchar a un falso profeta e identificarlo. Nuestros hijos deben aprender todo eso, pero nuestros hijos deben aprender de un hombre misericordioso que se lamenta cuando encuentra pecado, que nunca piensa mal, presuponiendo siempre lo malo de los otros, que nunca levanta los estándares que no son declarados en la Biblia como pecado, como absolutos, para juzgar a otros. Sí, nuestros hijos deben aprender a juzgar lo justo, pero deben aprender a no ser juiciosos e hipercríticos en lo que no nos corresponde. Otra característica del espíritu hipercrítico es que siempre juzga las intenciones del corazón. Siempre juzga las intenciones del corazón. Apenas un hombre realiza una cosa y él ya cree que solo lo hace por vanagloria, solo lo hace para quedar bien, solo lo hace porque quiere la sonrisa de los hombres. Hermanos, Dios nos ha llamado a juzgar los frutos. Él juzga las intenciones, nosotros lo que se ve. Ahora, no estoy diciendo que no llamemos hipócrita al que el domingo llega a la caja de las ofrendas y dice, voy a dar ofrenda. Eso es obvio que su corazón es hipócrita, pero no podemos suponer que el hombre que de su corazón da por el simple hecho de hacerlo es hipócrita, porque yo sé lo que hay en su corazón, yo sé lo que piensa en su corazón, yo sé sus intenciones. Oh, hermanos, que el Señor nos libre de este espíritu hipercrítico. Y mira esto, primero el Señor declara el precepto, el mandamiento, no juzguéis, no juzguéis, pero después agrega la razón que da fuerza y que espero que nos mueva para guardar nuestra boca y corazón a ser juiciosos. Solo 10 minutos para dar esto, hermanos. Cuando el texto dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, esta segunda frase, para que no seáis juzgados, tiene el propósito de generar temor reverente en nosotros para que nos alejemos de esta práctica. Para que nos alejemos de esta práctica. ¿Recuerdan cómo lo vimos en el afán? Primero vimos, no os afanéis. Y después nos dice, ¿por qué? Porque es incredulidad, porque es pecar contra Dios. Igual aquí, no juzguéis. ¿Por qué? Para que no seáis juzgados. Espero que estas palabras nos despierten a la gravedad de esta práctica y al deseo
de retener nuestra lengua de juicio. ¿Cuál es la advertencia aquí? ¿Qué significa? Para que no seáis juzgados. Una postura, la cual yo sostenía hasta el día de ayer, enseña que si juzgamos a otros duramente, en la providencia de Dios en un futuro, nosotros seremos juzgados con la misma dureza. Como dice un comentarista, lo que este texto enseña es que la gente que vive en casas de cristal puede ponerse a piedras a las otras casas. Prácticamente lo que enseña este texto, creen algunos, es que si tú juzgas, en la providencia de Dios algún día otros te juzgarán a ti. Sin embargo, me he convencido que no es la postura. Cuando el Señor dice para que no seáis juzgados, no está diciendo para que no seáis juzgados por los hombres. Lo que está diciendo es para que no seáis juzgados por Dios. Está hablando a sus hijos y les dice para que no seáis juzgados por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creo que esta es la interpretación correcta? En primer lugar, porque el verbo juzgar, para que no seáis juzgados, en el griego es el tiempo aoristo, y esto quiere decir que el juicio del que se es de un futuro escatológico, de un futuro lejano. Así que para que no seáis juzgados, parece hablar más del juicio final, de un juicio al final. Además, el paralelo de este texto, que es Lucas capítulo 6, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Y después da un paralelo, no condenéis y no seréis condenados. Los hombres nos pueden juzgar, pero ¿quién nos puede condenar? Solo Dios. Así que parece que el juicio del que se habla aquí es el que Dios derrama. Hermanos, esto incrementa la importancia de este mandamiento. No juzguéis para que Dios no os juzgue a vosotros. Acompáñenme a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia recibe el que juzgó inmisericordiamente. Así que, hermano, si estamos caminando en nuestra vida cristiana, si estamos caminando en nuestro andar, juzgando duramente las intenciones del corazón, presuponiendo siempre las malas cosas, levantando nuestros estándares como los más altos, teniendo un espíritu hipercrítico para mostrar nuestra justicia, buscando las fallas de los demás, gozándome en las fallas de los demás. Escucha esto: juicio sin misericordia para el inmisericorde. Ahora, es importante aclarar algo aquí, porque esto puede parecer confuso. Alguien puede decir, ¿entonces la salvación es por las obras? ¿Y Dios me va a tratar misericordiosamente en su juicio si yo trato misericordiosamente a mi prójimo? No es lo que el texto enseña. La salvación no es por las obras. Entonces, ¿de qué habla el texto? El Señor está hablando a los que ya son herederos de la vida eterna, la tienen segura. Hermanos, la vida eterna no se define al final en la muerte. La vida eterna se define mientras estamos en vida. Así que no es una enseñanza que nos anima a hacer buenas obras y ser misericordiosos para que Dios nos trate con misericordia. Eso es anatema. Dice Pablo que si alguno enseña que la salvación es por obras, es anatema. Creo que el mejor texto para entender esto, deberíamos esperar que si esta es la interpretación acertada, otro texto la diga.
más clara quizá. Volvamos a Romanos 14. Nuevamente Romanos 14. Romanos 14. Versículo 10. Ve que claro. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque, vean esto. Está animando Pablo a los de Roma a que no sean juzgones, no sean criticones. ¿Y sabes qué es lo que pone delante de ellos? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, este que les está diciendo en Romanos 14:10 que van a compadecer ante el tribunal, es el mismo que ha dicho que nadie puede juzgar a los escogidos de Dios, porque Cristo ha muerto por ellos. Este es el que dijo, nadie nos puede separar del amor de Dios. Así que del juicio que habla en Romanos capítulo 14, versículo 10, no es para definir nuestra condenación, sino para definir la dignidad y valor de las buenas obras que hicimos mientras estábamos en la carne. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Está hablando a aquellos que han sido salvados por la gracia. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, eso no se los está diciendo a los incrédulos. A los incrédulos no va a haber un juicio como algunos creen, que se va a poner una balanza, es lo bueno y lo malo, y lo que pese más. No, el que no está en Cristo está condenado, y sus buenas obras, las cuales no existen, no serán pesadas. Está hablando a los cristianos que ya están en Cristo, que sus obras serán juzgadas. Sus obras. Como dijo un autor, el juicio del que estamos hablando no es para dar declaración de condenado, sino para dar evaluación de lo que hizo en la carne, si es digno. El Señor está hablando que si juzgamos duramente, el día en que nos paremos ante su tribunal, no para ver si entramos a la vida eterna, no, hermanos, si estamos en su tribunal es porque ya estaremos en la vida eterna. No es si entramos o no a la vida eterna, ya estaremos. Es para que llevemos nuestras buenas ante su trono y Él juzgue por medio del fuego lo que es hojarasca y lo que es piedra preciosa. En este juicio no salimos condenados al final de él, porque ya estamos dentro del paraíso. En este juicio solo salimos tristes y avergonzados de su presencia. Hermanos, no me pregunten cómo es esto. No lo sé, pero hay un juicio para los que ya entrarán a la vida eterna. No para ver si entran o no. Quiero recalcar eso para que no tuerzan mis palabras. Ya no es para ver si eres condenado o no. Ya estarás justificado en la vida eterna. Pero llevarás tus buenas obras ante el Cordero y las ofrecerás. Y si tus buenas obras solo son los juicios criticones, el juicio que se te dará en ese momento será con la dureza que tú lo hiciste. No puedo explicar más que esto. Es lo que dice la Escritura. No puedo avanzar más allá. Mi esperanza es que el Espíritu Santo, quien es el autor de este escrito, aplique esto a nuestro corazón y nos dé ese santo temor por ese juicio que se avecina. No nos debemos espantar que Dios juzgue a sus hijos. No nos debemos espantar,
Moisés fue juzgado por Dios cuando no le santificó y no le permitió entrar a la tierra prometida. David fue juzgado con la muerte de su hijo. La iglesia de Corinto, muchos fueron juzgados por tomar la cena indignamente y morían y dormían algunos. No nos debemos espantar, porque el juicio que Dios hace, este tipo de juicio para sus hijos, es disciplina para su bienestar. Y de alguna manera, el día en que nos presentemos ante el tribunal del Señor, habrá un tipo de juicio en el cual daremos cuentas, hermanos. Daremos cuentas por cada palabra ociosa y por cada juicio injusto. Oh, que el Señor nos libre de ser juiciosos. Que el Señor nos libre de tener este espíritu con una espada que solo se la pasa cortando e hiriendo. Además, yo creo que esta es la interpretación correcta. Porque esto es lo que produce temor en el cristiano, hermanos. Sí nos asustaría que si Dios nos dice, ok, si eres juzgón, otros te van a tratar igual. Pero ¿sabes? Creo que no sería lo que más espanta al cristiano. Algunos hipócritas que no son verdaderos cristianos, que solo quieren quedar bien ante la gente. Sí, es espantoso. No. Yo no voy a juzgar porque no quiero que me juzguen. Yo quiero que todos vean cuán bueno soy. Pero para el cristiano verdadero, su principal interés es estar bien ante el Padre. Y si lo que acabamos de ver es que al cristiano le debe importar dar su limosna al pobre, hacer su oración, hacer su ayuno ante el Padre, mi juicio debe ser mi primer preocupación, lo que el Padre dirá de mí. Además, nuestro Señor ha sido el juez, el mejor juez, el juez por excelencia, y fue el que fue calumniado inmisericordiamente, tratado injustamente, juzgado sobre todas las cosas. Y Pedro nos dice que seremos tratados muchas veces como Él. Así que no creo que sea lo que generaría el verdadero temor en los creyentes, porque en primer lugar, lo que más nos interesa es la opinión del Padre. En segundo lugar, porque pasaremos por esas circunstancias, aunque no juzguemos mal. Por eso lo que genera el verdadero temor es, Él será nuestro juez. Cuando presentemos nuestras obras, Él las juzgará como nosotros las juzgamos con dureza. Entonces, hay un círculo. Dentro de lo del círculo podemos juzgar, debemos juzgar, tenemos que juzgar. Fuera del círculo, motivaciones, preferencias, prejuicios, adelantarnos a pensamientos, buscar las fallas, es lo que no debemos juzgar, es lo que no nos pertenece, es lo que nos debemos alejar, es de lo que debemos dejar al Señor. Hermanos, ¿por qué es grave esto? ¿Sabes por qué? Porque cuando juzgamos al prójimo en lo que no nos es permitido, juzgamos la ley. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El texto está diciendo, cuando te metes en juicios que no te correspondes, te has vuelto el juez de la ley, diciendo lo que debe estar en la ley y lo que no debe estar en la ley. Y te conviertes en juez del carácter mismo de Dios, porque la ley de Dios no es sino el reflejo de su ley moral. Oh, hermanos, no es poca cosa ser hombres con un espíritu crítico. Y terminamos con esto. Aplicación para el creyente dado a juzgar. Aplicación para el creyente dado a juzgar. Ciertamente,
Puede haber algunos de entre nosotros, hermanos, que somos más dados a hacer juicios. Y esto es bueno por un lado, porque cuando tenemos que hacer juicio, no tememos, vamos y lo hacemos. Pero puede ser nuestra misma debilidad, porque podemos apresurarnos a hacer juicios y hacer juicios incorrectos. Si es así, hermano, da gracias a Dios por la cruz de Cristo, porque aunque es un pecado condenable, en la cruz de Cristo nuestros pecados han sido condenados. Pero medita en esta verdad para que puedas ser librado de ese juicio desequilibrado y puedas andar con prudencia tanto en tu corazón como en tu boca para emitir juicios. Hermanos, si tu corazón es dado a hacer juicios, pide al Señor que te limpie y te dé un corazón que siempre espere lo bueno de tu prójimo. Aplicación para el que no tiene la tendencia. Podemos haber otros aquí, creyentes verdaderos, que son más pasivos para hacer juicio. Y eso es algo bueno, porque cuando no deben juzgar, no juzgan. Pero el problema es que puede ser su debilidad, porque cuando deben juzgar, no juzgan. Hermanos, a ustedes les animo a que actuemos bíblicamente y con valor, pues Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino uno para atender cuando es necesario el pecado, para exhortar cuando es necesario. Él nos manda a juzgar. Veremos esto más adelante, pero el Señor dice, juzgad con justo juicio. Así como es un mandato, no juzguéis, es otro mandato, juzgad con justo juicio. Así que es necesario, mis hermanos, que seamos limpiados. Si nuestra tendencia es ser pasivos, que seamos limpiados de cierta cobardía o cierto deseo de quedar bien con los demás, y que por lo tanto no nos atrevamos a exhortar o juzgar lo que debe ser juzgado. Ahora, última aplicación para el cristiano, y termino con unas palabras para nuestros queridos amigos que están aquí. El cristiano que se queja del juicio. Podemos haber aquí cristianos que no nos gusta el juicio. Mi amado hermano, es interesante, pero los que más se quejan del juicio que es correcto, hay algunos que no les gusta la exhortación correcta, la disciplina correcta, el juicio a la herejía correcta, les incomoda. Lo más interesante, como he dicho, es que los que se quejan de este juicio claramente practican el juicio incorrecto. A algunos no les gusta ejercer este juicio de la sana doctrina, y la manera en la cual demuestran su inconformidad es quejándose con juicio injusto contra la iglesia o los que la conforman. También de eso nos tenemos que arrepentir si es así. También de eso. Pero hermanos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, por el cual, aunque en nuestra vida cristiana seguimos pecando, Él es fiel para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, que el Señor sensibilice nuestros corazones para atender si somos juiciosos y poder arrepentirnos y tener un corazón de amor y bondad para el prójimo. Amigo, termino diciéndote esto. Hay una frase en nuestros días que dice, ni Dios me juzga, ¿quién eres tú para juzgarme? Quiero decirte que esa frase es lo más alejado a la verdad. Dios es un juez justo y por lo tanto no tomará por inocente al culpable. Así que Dios tiene toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra para dar juicios a sus criaturas que no se someten a su ley. Si tú crees que Dios no es uno que juzga, te tengo que decir que tu Dios es un ídolo falso que no está en la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que juzga. Pero ¿sabes
como lo vimos hace un momento, no es solo es uno que juzga mandando el diluvio, sino es uno que tiene misericordia cuando juzga a su propio Hijo para que algunos reciban misericordia y amor de Él. Amigo, Dios es juez justo y todos tus pecados merecen la condenación, así como los míos y todos los que estamos aquí. Pero en su gran amor con que nos amó, en Cristo Jesús ha juzgado los pecados de muchos para que todo aquel que crea en Cristo no tenga que ser juzgado por el Padre, sino que reciba el amor del Padre porque ha escondido bajo las alas de Cristo. Por eso te animo a que te arrepientas y creas en el Evangelio, porque la ira que merecen los pecados de los hombres ha caído sobre Cristo para que los que creen en Él reciban el perdón de sus pecados. Oremos.